Capítulo 15. La asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón, hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. De allí subía a Bet Ogla, luego seguía por el norte de Bet Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí, atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí, el límite se extendía a los manantiales de En-Semes y seguía hasta En-Rogel. Luego atravesaba el valle de Ben-Hinnom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinnom, y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí, se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neptoa, y de allí, a las ciudades del monte Efrón. Después, giraba hacia Baala, también llamada Kiriat Jearim. El límite rodeaba el occidente de Baala hacia el monte Seir, pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet-Semes y luego a Timna. Después seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Ecrón, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Esos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Aimán y de Talmai, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: Daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá situadas a lo largo de la frontera con Edom, en el extremo sur, eran Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot Esrón, también llamada Azor, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se le entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim,
Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban. De Ecrón, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas a Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía a Asdod con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Catir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Alaúl, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nisbán, la ciudad de la sal, y En-Gadi, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Capítulo 16. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente, al territorio de los jafletitas, hasta Bet-Horón de abajo, luego a Geser, y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar, al oriente. De allí iba a Bet-Horón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Migmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba a Taanat Silo, al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Naharat. Tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Capítulo 17.
La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galaad y la región de Basán al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofead, un descendiente de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra, al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaba al otro lado del río Jordán, porque las descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Migmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur desde Migmetat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa a la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser, y hacia el oriente estaba el territorio de Isacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isacar y del de Aser se le entregaron a Manasés: Betzán, Ibleam, Dor, también llamada Nafot Dor, Endor, Taanac y Megido, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿Por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar? Si el Señor nos bendijo con tanta gente. Josué contestó: Si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque, donde viven los fereceos y los refaitas. Es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros. Pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro. Tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos como los que habitan el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Demasiado poderosos. Demasiado poderosos. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: Ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Capítulo 18.
Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les